Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Noches, abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar hoy. Pues hoy tenemos planificado pues una pequeña jornada de preguntas y respuestas. Recuerden que ya pues nos queda poco tiempo, ¿verdad? Así que tenemos que ponernos al día, ¿verdad? Con varios temas. Se recuerdan que la semana recién pasada pues tuvimos algunos en la penúltima sesión videoconferencia, pues estuvimos hablando un poquito sobre algunas preguntas que son de parte de la unidad 1, ¿verdad? Quedaron algunas respuestas pendientes, que sería bueno, interesante, pues tratar de evacuar hoy, ¿verdad? De ver qué respuestas son las que tienen y también de repente, pues ver si tienen alguna duda en relación a lo que es la temática, pues podemos aprovechar, ¿verdad? Para poder avanzar también, ¿verdad? Dentro de la misma. Bueno, antes que preguntarles ya más personalmente, les pregunto a ustedes, ¿tienen hasta el momento alguna duda con respecto al material, con respecto a las actividades? Recuerde que hay dos tareas que tenemos ahí pendientes, que una es una investigación bibliográfica y de campo, ¿verdad? Que recuerden que va a profundizar en cuanto a los métodos de las ciencias y también va orientado a lo que es investigar sobre los métodos de interpretación. La otra tarea, pues como ustedes se recuerdan, es elaborar pues un mapa conceptual, ¿verdad? Que en la última videoconferencia pues explicamos así a grosso modo qué es lo que iban a hacer. Primero pues investigar qué es el mapita y después confeccionarlo en base a la temática que se les estaba brindando. Bueno, ¿tienen preguntas, estimadísimos? ¿Alguna duda con respecto a la actividad? ¿No? ¿Estamos bien claros? Buenas noches, abogado. Solo confirmar la fecha. Creo que dijo 25, ¿verdad? El 25 era la fecha de entrega. Para la actividad de de la investigación bibliográfica, sí, ¿verdad? Sí, abogado. Sí, la otra tarea creo que es para el domingo, ¿verdad? Es que se recuerdan que en el caso nuestro el examen, si no más recuerdo, es el 28, ¿verdad? Sí, Sí. el 28 de febrero. Entonces, ya las últimas actividades, el mapa conceptual, el último foro, tienen como fecha final el domingo 27, ¿verdad? Y esta actividad, que recuerden que era para mañana, ¿verdad? Pero decidimos pues ampliarla y darle un poquito más de tiempo, igual lo del foro. Abrimos el primer foro, el otro foro también ya está abierto, también ya ustedes pueden participar desde el primer día, tal como les había dicho, ¿verdad? Con respecto a esa tarea, ¿verdad? Quedamos claros la última vez, ¿verdad? Recuerden que son dos cosas que hay que investigar. Y el mapita conceptual, recuerden que es un mapa conceptual, ¿verdad? No es un mapa mental, no es un cuadro sinóptico. Eso traten de diferenciarlo bien, ¿verdad? Porque ahí vamos a ser bien exigentes, ¿verdad? Con la temática del mapa conceptual, que recuerden que el mapita conceptual, ahí tienen varios ejemplos que hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Bueno. ¿Algo más? ¿No? Bueno, vamos a empezar. A ver, veamos. Melissa, ¿está conectada 2 veces, Melissa? Melissa Zelaya. Está apagado su micrófono, Melissa.
Creo que tiene problemitas de... Es que, buenas noches, abogado. Es Sí, que me está fallando el celular, entonces estoy tratando de... Hola. ok. Está, parece que tiene un poquito bajo el ancho de banda. Las dos conexiones Que la me tienen con la está misma, con el... fallando el celular, entonces estoy intentando entrar con con la computadora. Pues, Ok, sí, sí, porque creo que del celular sí tiene el ancho de banda bien bajo, ¿verdad? Porque casi no se le escucha y porque recuerden que generalmente cuando si sacan del mismo origen tanto lo que es la señal de la computadora como también del celular, ahí le va a quitar un poquito de ancho de banda, ¿verdad? Al menos que tenga la señal del celular aparte, ¿verdad? Y tenga pues su conexión de tal vez residencial, de internet residencial, ahí sí no va a haber problema. Bueno, vamos a excusar a Melissa porque ahí tiene algún problemita. Veamos a Saria. Azaria Figueroa, ¿está por ahí? Hola, sí, Ok, Azaria, ¿se recuerda que quedamos pendientes con una pregunta de la plenaria anterior? ¿Se recuerda? sí, ¿Cuál fue la pregunta fue, que teníamos pendiente? ya le digo, permítanme. Sí. Fue la última, ¿verdad? Sí. Dice, la objetividad, permítame, ¿cuáles son las características del conocimiento? Explique. Y la otra era, ¿cuál era la racionalidad? ¿Cuál es la racionalidad? Ujú. Entonces decíamos que las características del conocimiento eran la objetividad, permítame. Ujú. Sí, así es. La objetividad era una. La racionalidad, Es la segunda, así es. Y la última es la... permítame, no me acuerdo. Sistematicidad. Exacto, la sistematicidad. Así es. Ahora, ahí les consultamos qué era la racionalidad. ¿Qué fue lo que usted logró entender del material? ¿Cuándo un conocimiento es racional? Cuando un sujeto pensante observa ciertos elementos y puede ordenarlos de manera de crear conceptos e hipótesis. Ujú, así es. En otras palabras, ahí de lo que nos posesionamos es del razonamiento, ¿verdad? Ese es la parte esencial precisamente nuestra, es el razonamiento. ¿Por qué? Porque creamos conceptos, creamos juicios y creamos raciocinios. Se recuerda que antes de eso habíamos hablado que era un concepto. Le dijimos, un concepto es algo que nosotros percibimos a través de nuestra mente, ¿verdad? O de nuestros sentidos. Ya los juicios son comparaciones de esos conceptos y los razonamientos ya vienen a ser construcción precisamente racional de lo que estamos hablando acá. Así es, ¿verdad? En otras palabras, lo que hacemos es enlazar coherentemente, ¿verdad? Diferentes características que nos permiten precisamente decir que el conocimiento es racional. Ok, muy bien. A ver, hablemos de otra cosita ahí. Ahí también hablaba de lo que era la objetividad. Vamos a ver, tal vez Loani nos podría hablar un poquito de la objetividad del conocimiento.
Permítame, abogado. ¿Cuándo un conocimiento es objetivo? ¿Cuándo será objetivo un conocimiento? Permítame, abogado, que estoy en una sala de reunión en el trabajo, me tengo que salir, permítame. Ok. ¿Alguien que le ayude a Loani? ¿Alguien que de repente haya leído un poquito? Recuerden, está la objetividad, racionalidad y sistematicidad. Ya la compañera explicó que es cuando el conocimiento es racional. Ahora, ¿cuándo será objetivo? ¿Cuándo será objetivo? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Katherine, dígame. Bueno, objetivo es cuando está de acuerdo a la realidad. Ujú. ¿Cómo, digamos, usted puede escribir algo de acorde a la realidad de las cosas? ¿Cuándo sabe que existe esa objetividad? Vaya, imagínese que de repente venga usted y fue testigo de un delito. Usted, Es cuando tenemos la oportunidad de comprobar, ajá, digamos, que permita que de no quedar en duda, pues, de algo que puede ser comprobado. así es. Por ejemplo, va a venir la autoridad y le va a preguntar a usted, la va a entrevistar, le va a preguntar como testigo y le va a decir cuál fue la realidad de los hechos. Usted va a describir, usted va a explicar tal como fueron los hechos, ¿verdad? No como nosotros quisiéramos que fuese, ojo, ¿verdad? Que a veces nosotros, se han fijado que cuando a nosotros nos cuentan un chisme, generalmente lo cambiamos. Y cuando lo compartimos con la otra persona, siempre le agregamos un poquito de chile. ¿Se ha fijado? Eso es bien común, ¿verdad? Eso es bien común y pasa. Pero cuando usted es una persona que de repente fue testigo de un hecho concreto, entonces usted va a servir precisamente como parte de esa objetividad. Ahora, ¿por qué decimos que la subjetividad es lo contrario de la objetividad? A ver, alguien que tenga alguna idea. A ver, Permítame, veamos. abogado. Sí. Sí, no podía contestar, estaba en el trabajo, pero lo contrario de la objetividad es la subjetividad porque como que apoya algo definido ya. Por ejemplo, si yo soy objetiva al dar mi opinión, yo no me voy a ir ni por un lado ni por otro. Y la subjetividad es lo contrario porque eso ya tiene como una base de la cual se está sujetando o está teniendo favoritismo con alguna razón o aspecto o circunstancia. Así es. A veces pasa, por ejemplo, que nuestros sentimientos pesan más. ¿Se han fijado? Vaya, ¿por qué muchas veces, a veces, cuando un médico, un abogado o una persona muy cercana que lleva una causa de alguien que es un familiar, a veces no es recomendable que usted como familiar, digamos, lleve esa causa? Porque lastimosamente ese juicio puede verse afectado, ¿verdad? En ese momento dado. Entonces, esa realidad que usted de repente en la toma de decisiones puede afectarle, ¿verdad? Dentro de lo que es el desarrollo de ese fenómeno. Y bien lo dijo usted, algo subjetivo es que nace de una simple opinión, de una impresión que usted tenga. Vaya, de repente le pregunten, así como le estábamos diciendo ahorita a la compañera, de decirle, ella fue testigo, pero de repente alguien le puede preguntar, ¿y usted cree que por qué fulanito mató a X persona? Ah, pero ya no analiza los hechos, sino que ya que va a lo contrario, ya analiza lo que de repente, no, es que yo vi que él se expresó mal de la otra persona y por eso le contestó. Y uno ya deja de ser objetivo y el conocimiento se convierte en la subjetividad, ¿verdad? En las meras proposiciones. Ok. Ahora, el objetivo es preciso, ¿verdad?
¿Por qué es preciso? Porque en la medida de lo posible usted va a comprobar y va a demostrar eso Abogado, que está sucediendo. Dígame, Melissa. Adelante, Melissa. Creo que está teniendo problemitas con el internet. Ok. Abogado, Ajá, dígame. ¿verdad que como en el momento que se estaba hablando ahorita, que decía de que si un abogado llevaba el caso de un pariente, en veces no es llevarlo, porque uno puede reaccionar como con el impulso de uno, ¿verdad? Por eso creo que ahí donde dice la racionalidad, dice que es una actitud que actúa con acuerdo con la razón y no se deja llevar por sus impulsos. Entonces, si yo llevara un caso de un pariente mío, creo que mis impulsos se llevarían más que tal vez la razón que debe de llevarse el caso. Exactamente, creo, ¿verdad, abogado? Posiblemente, ¿verdad? A veces como abogados recuerden que llevamos causas que son de otras personas, pero cuando esas causas son muy personales, a veces puede mediar mucho lo que es el sentimiento. Eso es muy común. Entonces, a veces uno debe de tratar de evitar precisamente esa parte sentimental. No sé si ustedes han leído algo bien bonito del decálogo del abogado, que creo que es, permítame, este decálogo, hay una parte que dice que debemos de olvidar. ¿Por qué? Porque la abogacía es una lucha de pasiones. ¿Se imaginan si ustedes cada juicio lo tomaran como una batalla en donde su alma se llena de rencor? Sería imposible para usted vivir su vida, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cada juicio es un combate que de repente puede tomarse hasta demasiado personal. Así como usted va a ganar muchos casos, así también va a perder otros. ¿Ok? Entonces, es muy común que pase esa situación. Por eso de ahí esas características que tiene el conocimiento y por eso lo traigo como a colación, ¿verdad? Para que ustedes puedan comparar por qué es tan importante que el conocimiento, por ejemplo, evidencie esa objetividad, esa racionalidad y esa sistematicidad, ¿verdad? La ciencia por su naturaleza es sistemática, ¿verdad? Bueno, imagínense, el derecho es sistemático, porque nosotros al momento de organizarlo, perdón, al momento de verlo está organizado, tanto sus búsquedas, su resultado, racionalmente el conocimiento que ahí nosotros vemos va en razón de un sistema jurídico que es consistente, que es ordenado, que es coherente, ¿verdad? Que todo como tal es una totalidad, pero que funciona de manera integrada e interrelacionada. ¿Se imaginan ustedes dentro de un sistema si todas las partes o una de las partes no funcionara correctamente? ¿Qué pasaría con ese sistema? Se viene abajo, ¿verdad? Se descompone. Y ahí la idea de la sistematicidad que también es un ejemplo típico de esa parte. Bueno, ok, muy bien. ¿Se recuerdan que hicimos otras preguntas, verdad? ¿Qué otras preguntas hicimos? A ver si se recuerdan. A ver, Andrea, tiene ahí creo que hicimos 3 preguntas más, si no más recuerdo. Vamos a ver las respuestas, a ver qué. Bueno, y hablamos sobre la diferencia entre la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad. Sí. También que la interdisciplinariedad es conjugar o relacionar varias disciplinas en una sola, creando un nuevo conocimiento, y la multidisciplinariedad es prácticamente un diálogo entre todas las disciplinas, pero no saliéndose de su punto de enfoque. Así es, sí. Creo que también hablamos de las diferencias de las ciencias fácticas y las ciencias formales también, ¿verdad? Hablamos de que la ciencia fáctica, por ejemplo, normalmente trata hechos o situaciones reales,
mientras que la ciencia formal no, ve entes ideales creados por la mente, ¿verdad? Por ejemplo, los símbolos son entes ideales. Por la naturaleza de esas clasificaciones que nosotros vemos, por ejemplo, a la matemática como una ciencia formal, ¿verdad? A la física como una ciencia formal también. A contrario sensu, que vemos que la historia ya es una ciencia que es empírica. ¿Por qué? Porque ve la realidad de las cosas, ve la historia, ve cómo suceden los fenómenos y cómo ese evento histórico tiene relación con otros eventos que nos permiten como hasta poder predecir cómo pueden suceder una determinada cantidad de hechos, ¿verdad? Así es. Bueno, creo que también hicimos otras preguntas. Si no más recuerdo, creo que las otras preguntas, permítame, creo que aquí las había apuntado. De los pilares del método científico. Sí, es cierto, sí. Sí. ¿Qué pudieron ustedes encontrar? Recuerden que ahí son dos los pilares del método científico. Yo tengo que son la reproductividad Ajá, y la refutabilidad. sí. Dice que la reproductividad implica la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Y la refutabilidad implica que toda posición científica debe ser susceptible a ser falsada o refutada, siendo la falsibilidad el modus tollens del método hipotético deductivo y deductivo experimental. Así es. Por ejemplo, el pilar fundamental de la reproducibilidad está sustentada en la comunicación de los resultados, en la publicidad de los resultados. Imagínense que si nosotros... Abogado, Sí, dígame, Gabriela. tengo una consulta. La refutabilidad con la falsabilidad es el mismo término o son contrarios. No, son sinónimos, ¿verdad? Cuando Ah. algo es refutable, debe de ser falsable. La característica es que esto lo tomamos como a contrario sensu. Les voy a comentar algo como para que lo entendamos un poquito más fácil. Yo me imagino que más de alguno de ustedes ha de haber visto El abogado del diablo, esta película de este actor que, bueno, recientemente pues es muy buen actor, Keanu Reeves, y también creo que ahí sale alguien de la vieja escuela que no más recuerdo, es Al Pacino. ¿Se recuerdan ustedes de esa película, El abogado del diablo? Sí. Bueno, ¿se acuerdan de que Keanu Reeves es un abogado prominente, joven, que está empezando una carrera y que precisamente cuando agarra un caso que es muy interesante, que a todas luces su cliente es culpable, pero vino él, antes de ir a la fiscalía, él como precisamente abogado, empezó a preguntarle a su cliente y el cliente se molestó. Y le dijo, usted no parece que fuera mi abogado, le dijo. Pues ese término que nosotros precisamente parece que no lo, no lo entendiéramos, es precisamente abogado del diablo. Y de ahí el término precisamente que es advocatus diaboli, que viene del latín precisamente, que es promotor de la fe. ¿Qué es lo que pretende aquí? ¿Verdad? Cuando uno dice que debe de ser, ¿verdad? Abogado del diablo. Es que usted debe de asumir la posición a contrario sensu, defender posturas contrarias a los intereses que en este caso, como poniéndose en los pantalones del fiscal, ¿me entienden? Que a sabiendas de que no puede, de que puede no estar en uso de la razón, muchas veces se pueden presentar pruebas y argumentos lógicos que den una validez a esas conclusiones. Entre más refute, entre más compruebe ese conocimiento, entonces, en ese sentido, mejor estará preparado su cliente.
Claro, en este caso, pues estábamos viendo que el resultado al final de la película, recuerden que este señor pues toma la posición moral que tiene precisamente su abogado, porque él entiende de que él es culpable, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estaba tratando de él? Bueno, ubiquémonos en la ciencia. Entre más refutable y más probado es el conocimiento, más conocimiento se convierte, ¿verdad? Por eso se llama refutabilidad, ¿verdad? Hay que refutar que ese conocimiento es válido. Entre más lo probemos, más conocimiento. Y muchas veces eso nos permite ir más allá, ¿verdad? Obtener más conocimientos que de repente a los que posiblemente no encontremos en ese momento, ¿verdad? Ahora me entiende. Comprendido, abogado. Muchas gracias. Ok. Bueno, a ver, esa es la falsabilidad o la refutabilidad. Y en la otra es la reproducibilidad, o que está basado precisamente en la comunicación de los resultados. A ver, creo que había otra pregunta ahí que les había hecho, además de los pilares del método científico. Si no más recuerdo, creo. La diferencia entre el método sintético y analítico. Ah, ok. Aquí ya nos estamos como metiendo a lo que es a los métodos de la ciencia, si ustedes se recuerdan. Y en los métodos de las ciencias, hay un video ahí bien interesante que refiere precisamente a algunos métodos de las ciencias. A ver, ¿qué diferencia pudieron encontrar entre el método sintético y el método analítico? Por ejemplo, el sintético, ¿para qué se aplica generalmente? Esto es abogado. unión de elementos para formar un todo. Permítame, Gabriela. Dígame, Aide. Esto es unión de elementos para formar un todo. Ujú. Imagínense que usted quiere estudiar la composición de la sangre. ¿Cómo usted pudiera utilizar el método sintético para poder resolver esto? Buscando los instrumentos. Ujú. Aquí, Como por ejemplo. tomando una muestra del total de la sangre. Ah, ok, exacto. O sea, lo que usted haría es que recuerden que el todo está dividido en partes, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, lo que usted haría en este procedimiento es cómo unir los elementos de un fenómeno X para así obtener o generar un nuevo conocimiento partiendo de ese todo. Por eso decimos que es sintético, ¿verdad? Ahora, en el método analítico, si se fija, trabaja al revés. Al contrario. Sí, si se fija aquí como que, ¿qué hacemos del todo? ¿Cómo tenemos que hacer? Las partes. Comenzamos del todo para dividirlo. Lo descomponemos, ¿verdad? Lo descomponemos en partes. Exacto. Sí. Y el analítico Abogado. unimos las partes. Sí, así es. Abogado. Dígame. Es que además en el sintético, bueno, estuve leyendo y también dice que es utilizado en todas las ciencias experimentales para extraer las leyes ya generalizadas. Y en el analítico es el proceso derivado del conocimiento a partir de ya de la ley. Sí. Abogado, tengo otro concepto del analítico. Ajá, Dice dígame. que este método nos permite conocer más del objeto de estudio, explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. Y le quiero preguntar qué son analogías. Por ejemplo, cuando
se recuerdan de que dentro de lo que fueron las fuentes subsidiarias, yo les pedí de que investigaran una de las fuentes formales, que es una de las fuentes subsidiarias, que es la analogía. La analogía lo que hace es tomar una institución, ¿verdad? O un hecho concreto, ¿ok? Y ver las características similares que éste tenga, ¿verdad? Y cuadrarlo de tal manera que entre la relación de semejanza que exista entre estas dos cosas, nosotros poder sacar a un elemento en particular que nos permitiera precisamente mediante esa comparación obtener varias cosas. Pueden ser conceptos, comparaciones, relaciones o hasta diferencias, ¿verdad? Eso en cuanto a lo que es la ciencia. En el derecho es distinto. ¿Por qué? Porque en el derecho lo que hacemos cuando aplicamos la analogía es que vemos características similares que tiene una institución jurídica para resolver un problema jurídico y lo aplicamos a ese hecho concreto porque no se aplica en base a un efecto jurídico. Es decir, no está contemplado dentro de la ley. Vemos las características similares que ésta tenga para poderlo aplicar por analogía a esa misma relación o semejanza. Generalmente son cosas distintas, ¿verdad? De ahí nosotros la relación que a veces damos entre la semejanza que puedan existir, por ejemplo, entre, vaya, podríamos decir de que hay cosas que son muy parecidas entre nuestra madre, vaya, patria original como es lo España, ¿verdad? España en cuanto a lo que son aspectos propiamente del idioma, ¿me entienden? Con respecto a lo que es propiamente a nuestras naciones, porque fuimos precisamente conquistados por ellos, ¿verdad? Ahora, hay que ver ciertas relaciones o argumentos que se puedan tomar. Vaya, por ejemplo, podemos decir, comparar de un aspecto que tenga relación a algo en específico, como decir blanco a lo que es negro, como lo es el día en cuanto a la noche, lo caliente a lo que es frío y la luz con la oscuridad. Pero si se fijan, ahí lo que hacemos son diferencias o inferencias. Pero en el caso de la analogía, lo que debemos de hacer es una relación de semejanza partiendo de características que tengan de manera similar, ¿verdad? Y así poderlo aplicar a ese caso concreto. ¿Ok? Abogado, la analogía en el derecho se aplica cuando hay lagunas. Generalmente, exacto. Pero ojo, tiene que decirlo el aspecto jurídico. Vaya, les voy a dar un ejemplo de analogía. Ustedes han escuchado un contrato que se llama leasing. Sí. ¿Sí? No, Sí. no. No, a ver, quien de repente me haya respondido, ¿qué es lo que conoce sobre el leasing? El leasing es una modalidad de contrato parecido a una renta. Por ejemplo, yo puedo agarrar un vehículo en leasing. Yo lo utilizo, pero en realidad el vehículo no me pertenece, sino que yo estoy pagando una cuota. Las condiciones pueden ser, por ejemplo, que durante el año yo debo recorrer X cantidad de kilómetros. Si recorro más, pues entonces me van a poner un cobro extra, por ejemplo. Exacto. Eso que llamamos, se llama leasing financiero. Sí. Es como un contrato con opción de compra, ¿sí o no? Sí. Así es. No se aplica mucho, vaya, por ejemplo, en la venta de vehículos nuevos. Si usted se fija al momento de comprar un carro, bueno, yo todavía no he tenido la bendición de comprar un vehículo nuevo, ¿verdad? Pero generalmente usted paga dos precios. Paga un precio por arrendarlo y paga un precio por la compraventa, además de los seguros. Por eso comprar un carro nuevo no es nada cómodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Vaya, ejemplo, Ariana.
Imagínense que venga aquí, a mi cuñado le pasó. Mi cuñado estaba pagando este vehículo, tuvo un accidente automovilístico cercano a la ciudad de origen y él estaba pagando un seguro. Pero al momento que él hizo el reclamo, como recuerden que aquí hay 3 personas en la parte del seguro, en el conflicto que existe entre partes, claro, lo que uno debe de tratar de ver es qué es lo que uno puede recuperar, sí o no. El seguro es para que se pueda asegurar que si existe algún accidente se pueda reponer la cosa, por lo menos con el mínimo de daño posible, porque por algo se paga el seguro, seguro contra accidente, etcétera, etcétera. Imagínense que hay un litigio ahí entre las dos partes, comprador y vendedor, pero lo raro aquí, Ariana, es que si usted ve la legislación hondureña, usted puede revisar Código Civil, Código Mercantil y usted no va a encontrar ese tipo de contrato. No está legislado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿O qué es lo que pasa? Porque el leasing, tal como lo menciona Juan Carlos, es permitido en nuestra legislación. Usted puede comprar un vehículo usando el leasing financiero. Entonces aquí es el rollo o el meollo. Ariana mencionó algo interesante, dice, cuando existe una laguna. No es tanto una laguna, ¿sabe qué es lo que pasa? Sino que lo que pasa aquí es que en un momento dado, cuando no se puede contratar de esta manera como parte de nuestro derecho, existe un capítulo que se llama contratos atípicos. ¿Ok? Contratos atípicos. Es un capítulo que está contemplado en nuestro derecho. En el Código Civil, ¿verdad? Ahí lo puede usted encontrar y también en el Código de Comercio. Dentro de los contratos atípicos no aparece el leasing, pero el leasing corresponde a este tipo de contrato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí para aplicar la analogía y para resolver el problema? Bueno, el derecho permite usar la analogía para resolver ese problema. Como ese contrato no se encuentra legislado, pero gracias a ese capítulo de contratos atípicos, podemos decir de que el leasing es permitido en la ley hondureña. Entonces, ¿qué hacemos para resolver los conflictos, Ariana y Juan Carlos? Bueno, ¿qué dice ahí? ¿Qué características de contrato hay? Dice, paga un precio por una compraventa y paga un precio por un arrendamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el juez aquí para solucionar el problema? Ver las características o la analogía para lo que se tipifica dentro de nuestro derecho con respecto a la compraventa y con respecto al arrendamiento. ¿Ok? Entonces, así solucionamos el problema jurídico. Así el juez va a tener una herramienta para solventar el problema. ¿Qué es lo que va a tener que hacer él? Bueno, si viene el juez y quiere buscar en el derecho escrito leasing financiero, no lo va a hallar. Pero sí va a encontrar un capítulo que dice contratos atípicos. Y sí va a encontrar de que esa relación que existe de leasing es porque el mismo que es un contrato de arrendamiento con opción de compra, ¿verdad? Y de esa manera entonces va a resolver el problema jurídico. Ahí se aplica la analogía, Ariana, ¿verdad? De esa manera usted lo aplica. Pero ojo, ¿qué es lo que le da validez al leasing que permite que se convierta en una fuente principal? El capítulo de los contratos atípicos. Si ese capítulo no existiera, entonces el leasing no podría existir como contrato como tal, ¿verdad? Para aplicarle la analogía en ese sentido. Y ahí ustedes pueden ver el fideicomiso también, que es un tipo de contrato que es atípico. Que eso se ha utilizado mucho últimamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un contrato que si usted lo trata de buscar jurídicamente hablando y tipificado, así como lo es la compraventa, el arrendamiento, la fianza, el comodato, esos no están establecidos así, ¿verdad? Entonces, de esa manera va a resolver el problema, ¿verdad? Así se le va a hacer más fácil a usted poderlo resolver. Entonces, ahora ve cómo trabaja la analogía, ¿verdad? La analogía es una manera de poder tomar las semejanzas y de esa manera
aplicarlo al caso concreto, ¿verdad? Bueno, excelente. Bueno, ¿alguna otra duda en esta parte? Creo que quedamos, perdón, quedamos muy bien y muy claros en cuanto a la diferencia, ¿verdad? Entre el método analítico y el método sintético. Recuerden que en el analítico, perdón, aquí implica un análisis. Hay que separar un todo en partes. Abogado. ¿Ok? Sí, dígame. Sí, eso le quería preguntar. Es que en el analítico también dice que es un proceso cognoscitivo y que consiste en separar, perdón, descomponer un objeto de estudio. ¿Cómo? Que me explique eso porque sí estoy como confundida. Ajá. Por ¿Qué ejemplo, se refiere a eso de descomponer un objeto de estudio? cuando usted hace la síntesis, generalmente es un procedimiento mental, ¿sí o no? Sí. Cuando usted hace la síntesis, ¿cuál es la meta que usted tiene? Comprender el todo, ¿ok? Pero ¿cómo? A partir de sus partes y de sus particularidades. Por eso decimos, aquí la síntesis va de lo abstracto a lo concreto, ¿ok? Aquí se nos hace un poquito más sencillo como para poderlo, vaya, poderlo explicar. Imagínense, viene un doctor y quiere diagnosticar a una persona en una consulta médica, ¿ok? Pero ojo, no tiene los estudios que sacó en el laboratorio. Entonces, ¿qué hace el doctor? Pregunta sus síntomas, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace el doctor para poder decir qué es lo que tiene? Empieza a unir todos esos síntomas, ¿sí o no? Y así de esa manera va a descubrir qué enfermedad se trata. ¿Ahora me entiende? ¿Ve cómo trabaja el método sintético? Sí, abogado, gracias. O sea, en otras palabras, en ese momento el objeto lo que trata de hacer es unir todas las partes para poder dar con el todo. Y así poder explicar mejor ese fenómeno, ¿verdad? De alguna manera. De ahí creo que hablamos también de la diferencia entre el deductivo y el inductivo. Sí, ¿verdad? Sí, abogado. Ajá. ¿Qué encontraron ustedes de diferencias entre el método inductivo y deductivo? La diferencia dice que es en la dirección del razonamiento para llegar a la conclusión. O sea, esa es la diferencia entre los dos. Sí, dígame. También el método inductivo va de lo particular a lo general. Y lo contrario al método deductivo va de lo general a lo particular. Exacto. Y que el deductivo, eso lo vimos en la clase de jurídica, en lógica jurídica. Sí. Y ahí más o menos aprendimos algo. Si se fija, cuando aplicamos el método deductivo, hacemos un razonamiento partiendo de lo que nosotros llamamos el llamado silogismo, ¿verdad? Creo que ahí ustedes lo trabajan, ¿verdad? Que es una premisa mayor a una premisa menor y de ahí sacan una conclusión, ¿verdad? Sí. Así es, o sea, ¿qué características tiene el método, en este caso deductivo, a diferencia de lo anterior? Por ejemplo, en la lógica, la conclusión de ese razonamiento está dentro de las premisas. Para usted obtener una conclusión, necesariamente tiene que analizar ambas premisas. ¿Ok? Así de esa manera le es útil, ¿verdad? Observar esas causas partiendo de esos fenómenos. ¿Por qué? Porque sus conclusiones van a ser rigurosas y, ojo, tienen que ser válidas porque ambos juicios tienen que ser verdaderos. La premisa mayor es una verdad irrefutable, ¿ok? Y la premisa menor, lo que le ayuda es a darle una respuesta que usted desconoce. Usted, al unirla con la premisa mayor, entonces le genera una conclusión que en algún momento dado era desconocida para usted. Por eso decimos que va de lo general a lo particular, ¿verdad? Fíjense que hay maneras para explicar. Vaya, imagínense que yo le dijera a usted, vaya, explíqueme cómo funciona el Poder Judicial usando el método deductivo.
¿Cómo lo haría? Si partimos de lo general a lo particular. A ver, alguien que me dé esa respuesta, que le ayude a la compañera. O hagámoslo a contrario sensu. Apliquemos el inductivo. Porque el inductivo es al revés. Va de lo particular a lo general. ¿Ok? Vaya, imagínense que yo vengo y quiero explicar cómo funciona el Poder Judicial. Para aplicar el método inductivo, si quiero analizarlo de manera particular a lo general, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo está constituido el Poder Judicial? En parte, ¿verdad? Está constituido en los diferentes juzgados. Área civil, mercantil, laboral, internacional, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Digregarlo en parte, ver de lo particular para después verlo de manera general. Entonces, ¿cómo está organizado, por ejemplo, el Poder Judicial? De esa manera yo aplicaría el método inductivo. Haría un razonamiento partiendo de una serie de observaciones particulares que me permiten decir cómo funciona el Poder Judicial. ¿Ven qué bonito es aplicar la metodología? ¿Verdad? Por eso al final Aristóteles vio que el deductivo no era perfecto y por eso él intentó ver, darle respuesta a todo a través del método deductivo. Pero ¿cuál es el problema del método deductivo? Que si usted da una afirmación que no es verdadera, ¿qué va a pasar con la conclusión? La conclusión va a ser falsa, ¿verdad? Ahí va a tener un problema, ¿verdad? Y lastimosamente no va a poder hacer una relación concreta basado precisamente en todos esos elementos, ¿verdad? Ahora me entienden, ven la relación que existen entre cada uno de esos métodos, ¿verdad? Cada uno de esos métodos permite darle una respuesta muy clara precisamente de acuerdo a cada caso concreto. Por eso es bien interesante ver algo. Se han fijado que cada método va en cuestión y razón de los fenómenos. Si usted quiere una respuesta de algo, si de repente usted me dice, abogado, yo puedo usar el método inductivo para solucionar un caso concreto. ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Imagínense que vengo yo y quiero resolver un caso concreto partiendo de un silogismo judicial. Vaya, Juan y María quieren divorciarse. La premisa mayor que yo tengo es los hechos concretos y la ley del divorcio, que son las leyes que están relacionadas a ambos. Pero ojo, ¿cuál es la premisa particular? La premisa particular es analizar los hechos concretos del por qué María quiere divorciarse de Juan. María manifiesta una infidelidad manifiesta por parte de Juan. Presenta las pruebas y en base a eso, esos criterios permiten obtener en la premisa mayor es la ley. Es la que me dice que sí, la infidelidad manifiesta es una causal de divorcio. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? No sería la sentencia. La sentencia, ¿cuál debería de ser? El juez debiera de darle y otorgarle el divorcio a María por la infidelidad manifiesta de Juan. Entonces, de esa manera obtenemos una sentencia que es justa y es en base a criterios de verdad. Pero ¿qué pasa si viene Juan y presenta pruebas creadas y dice y presenta testigos de que no existe infidelidad manifiesta? La sentencia puede ser tergiversada, ¿sí o no? ¿Ven la diferencia? Y aquí estamos aplicando un método para para resolver un problema jurídico. Claro, el juez se va a valer siempre de la interpretación jurídica para poder resolver el problema. Él va a tener que analizar cada una de las pruebas en base a la ley. Y en base a los hechos también, ¿verdad? Porque los hechos concretos son los que al final le van a decir cómo dictar sentencia, ¿verdad?
Eso es lo que al final permite cómo se aplica un método, ¿verdad? A cada caso concreto. Bueno, ¿tiene alguna duda? Miren qué bonito cómo se trabaja con los métodos, ¿verdad? Abogado, Sí, dígame. entonces se podría aplicar eso de lo que está hablando usted con lo que está sucediendo ahorita con el expresidente. Está de moda el tema, ¿verdad? Entonces se podría aplicar el método, ¿verdad? Sí, sí, sí. Recuerde que todo esto radica también en un debido proceso. Algo que nos enseña de estas situaciones es ver cómo nosotros en nuestro país legislamos para tratar de resolver esos problemas. Por ejemplo, ¿por qué muchas veces se tratan de buscar los abogados? Nosotros tenemos la culpa que a veces tratamos de buscar las lagunas para tratar de resolver los problemas en favor de nuestros clientes. ¿Se han fijado? Porque tratamos de aprovecharnos del mismo derecho para tratar de resolver los problemas. Entonces, vemos esos espacios vacíos para poder llenarlos en beneficio de nuestras defensas. ¿Se ha fijado? Por ejemplo, su cliente siempre va a decir que es inocente, ¿sí o no? Pero ¿quién va a determinar si existe o no la inocencia? El juez. Así es, sí. Entonces, ahí va a determinar en base a los hechos y en base a las pruebas, en base a las cosas concretas, ¿verdad? Por eso esta cosa del derecho es bien interesante. A veces por eso decimos que el derecho es sencillo, pero en realidad no lo es. No es tan fácil. Ahí se está presentando una situación, abogado. Sí. Y que el equipo de abogados que el señor tiene tienen experiencia, ¿verdad? Están familiarizados y todo. Nada más que sus argumentaciones están orientadas a cómo funciona nuestro sistema jurídico. Pero en realidad no es nuestro sistema quien nos está juzgando, es otro sistema, y el sistema anglosajón tiene otros enfoques en relación a los alegatos que ellos, de inocencia que ellos hacen hoy. Ese alegato de inocencia, una vez presentado ante un juez anglosajón, se va a convertir en una negación de la verdad. Se puede convertir en una negación de la verdad. Eso sucedió en el caso del hermano. Sí. Bueno. Sí, sí. Sí, y fíjense que algo que tal vez llama la atención y que pone en barbas de remojo también es que recuerden que aquí no existe una ley exactamente de extradición. Recuerden que aquí lo que existe es un auto acordado con respecto a este tema. Y es algo que de repente ya debemos de legislar, ya se debe de reglamentar muy bien. Miren, la ley entre más clara es, menos vicios y menos situaciones complicadas se pueden generar para los casos concretos, ¿verdad? Que se puedan dar pues en los aspectos jurídicos. ¿Se recuerdan ustedes con el tema de reelección? ¿Se acuerdan cómo se discutió ese tema y cómo después el mismo derecho nos dio la razón? Miren lo que pasó, ¿verdad? Y así otra infinidad de temas que son del ámbito político, porque ojo, miren qué bonito es la parte jurídica. Como hay varios condicionamientos, ¿se recuerdan del derecho como ciencia? ¿Qué tipos de condicionamientos tiene el derecho? Puede ser económico, puede ser social y puede ser político. Y cuando se mete lo político, ay, ay, ay. Miren el problema que hubo ahorita del Congreso. Y todavía hay muchos que critican y dan la razón de ser de que el actual Congreso está trabajando no de manera jurídica, ¿verdad? Como debió de haberse constituido. Y así, otra infinidad de cosas y pensamientos que no crean que a veces tienen una orientación que depende de esa situación o momento histórico que vivamos, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, porque recuerden que la infinidad de problemas siempre vamos a tener, ¿verdad? Los problemas jurídicos siempre van a estar ahí a la orden del día. Bueno, ya son las 8:02, miren qué rápido se fue el tiempo.
Bueno, estimadísimos, recuerden que la próxima semana yo creo que nos vamos a conectar, no 2, creo que 3 veces nos vamos a conectar durante la noche, porque recuerden de que el examen ya está cerquita, ¿verdad? Miren, ya se fue el mes de febrero. Estamos hoy a 17 de febrero y recuerden que el examen es el 28 de febrero. Entonces, creo que la próxima semana nos vamos a ver 3 veces. Vamos a profundizar un poquito más en otras actividades. Miren ustedes las actividades y trabajos que hay ahí pendientes, ¿verdad? Para ver de qué manera los mejoramos y cualquier duda, tráiganla acá, ¿verdad? Para tratar de ayudarles y apoyarles en las dudas que ustedes tengan, ¿verdad? La otra semana vamos a empezar con una plenaria. Vamos a preguntar con nombre y apellido. Esto va a servir para evaluar la parte de la participación de los foros. Que recuerden que hay un 10% de participación de foros que también se va a evaluar en estas sesiones de videoconferencia. Es muy importante la asistencia de los compañeros, ¿verdad? Miren, hoy, por ejemplo, solo se nos conectaron 18, ¿verdad? Bueno, sumados a su servidor, así que estamos bien poquitos. Así que es muy importante que le digan a sus compañeros que la próxima semana es requisito indispensable porque vamos a preguntarle a cada uno de los que estén presentes, ¿verdad? Bueno, listo, estimadísimos. Espero que tengan un feliz fin de semana. Ahí estamos siempre pendientes por sus preguntas y descansen, ¿verdad? Feliz noche. Ahí después compartimos la grabación. Igual, Gracias. abogado, buenas Gracias, noches. abogado. Gracias, Vaya, abogado. pues Feliz descansen. noche. Hasta luego. Buenas noches, abogado. Bueno. Buenas noches.